¿Listo? Entonces, como les comentaba, hoy vamos a revisar un poco todas las cuestiones alrededor del área del triángulo. Entonces, área y perímetro. Área y perímetro del triángulo. Bueno, ustedes en algún momento de pronto ya bueno, en la vida escolar que ya llevan, pues obviamente deben ya conocer algunas características de las figuras geométricas euclidianas, ¿no? Que son estas pues, que revisamos. Entonces, el triángulo ustedes ya conocen que tiene diferentes categorías o características, propiedades, diferentes clasificaciones, ¿no? Que está el triángulo isósceles, es importante que lo tengan presente, eso no lo vamos a revisar ahorita en clase, pero es importante que lo tengan presente ustedes, ¿listo? La diferencia de las clasificaciones, eso es súper sencillo, los triángulos isósceles, equiláteros, las diferentes clasificaciones de triángulos, ¿listo? En general, un triángulo, pues básicamente que es como lo dice el nombre, ¿no? Básicamente es una figura que tiene tres ángulos, ¿sí? Por eso se llama triángulo. Recuerden que los ángulos pues son las aperturas entre diferentes secciones de línea y un triángulo pues tiene tres. Pero aparte de tener tres ángulos, ¿qué más tiene? ¿Por qué más se llama triángulo? Porque tiene tres lados, tres punticas. Tiene tres lados, exactamente. ¿Y qué más? Tiene tres ángulos, tres lados y hace falta otra característica. Tres vértices. Tres vértices, claro que sí. Entonces, un triángulo tiene tres ángulos, tres lados, tres vértices. Por eso se llama triángulo, básicamente, pues hace referencia a la Trinidad, como a todo lo que en la naturaleza se manifiesta de a tres, lo representamos generalmente con el triángulo. O sea, de hecho, tiene mucha simbología en mucha mitología, por ejemplo, lo utilizan para simbolizar muchas cosas espirituales y, bueno, diferentes cosas que hacen parte como pues de estas, digamos, de estos conocimientos un poco más ancestrales y espirituales, ¿listo? Más metafísicos. Entonces se utiliza muchísimo por toda esa riqueza conceptual que tiene el hecho de que sea una triada, ¿listo? Ahora vamos a revisar pues los triángulos. Yo voy a hacer un triángulo acá. Vamos a hacer por acá un triangulito para guiarnos por si alguien no sabía que era un triángulo, aquí ya sabe que es un triángulo, para que se hagan una idea. ¿Listo? Este triángulo, si no estoy mal, es equilátero, o sea, tiene todos sus lados iguales, si no estoy mal. Eh, Recuerden que esas clasificaciones de triángulos ustedes ya las han trabajado, entonces es importante que las revisen, ¿listo? Les van a servir mucho para resolver los ejercicios. Las clasificaciones, ¿cuáles son las clasificaciones de los triángulos, no? Hay diferentes triángulos según, pues como estos estén establecidos, ¿listo? Como estén establecidos más que todos sus lados. Entonces, evidentemente, bueno, acá nos hace falta otra partecita del triángulo, pero ya la vamos a trabajar. Entonces, vamos al grano. Queremos saber el área y el perímetro de un triángulo, cómo funcionan. Recuerden que el área es toda la superficie, ¿no? Igual, eso es lo mismo que con el cuadrado. Entonces, el área va a ser todo esto que está dentro, toda esa superficie que abarca. O sea, va a ser todo el área. Mientras que el perímetro pues va a ser, como lo decía también ayer Valentina, el contorno, ¿sí? La suma de sus lados, ¿listo? Como si cogiéramos un hilito, recuerden, y lo trazáramos por todo el triangulito y luego lo estiráramos, ¿no? La medida de ese hilito sería pues la medida del perímetro, es la suma de sus lados externos, ¿listo? Igual que en el cuadrado. Hay una ecuación específica para hallar el área del triángulo. No es igual que como se halla la del cuadrado ni como se halla la del rectángulo. No es base por altura. Acá se le agrega otra cosita. Entonces, el área del triángulo va a ser igual a la base por la altura. Recuerden que h es altura, ¿no? En geometría generalmente usamos la h para referirnos a altura, porque no utilizamos el a, porque como el a ya lo utilizamos para denotar área, entonces como que podría generar confusión, por eso se utiliza la h. Base por altura sobre 2. ¿Listo? Esa es como la diferencia que tiene el área, la ecuación del área del triángulo respecto a la del cuadrado, la del rectángulo. Ya no va a ser base por altura, sino que esta vez es base por altura dividido 2. ¿Listo? Entonces ya saben que la B significa base
que el h significa altura, ¿listo? Y pues que el 2 es dividido entre 2. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la altura en este triángulo? Por ejemplo, la altura va a ser la distancia desde el punto, desde el vértice mayor, desde el vértice más alto, digamos, hasta nuestra base. ¿Listo? Esta va a ser la medida de la altura. No son la medida de los lados, esos son la medida de los lados. Si yo quiero saber la altura siempre va a ser en sentido vertical, va a ser completamente perpendicular a la base. ¿Listo? O sea, la altura y la base forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Es importante tener eso en cuenta. Entonces, la altura siempre va a ser en forma vertical, así ni así. No, estos son lados del triángulo, esta no es la altura va a ser siempre vertical. ¿Listo? Va a ser una línea recta sobre el eje Y, podríamos decir, en plano cartesiano. ¿Listo? Es importante tener eso en cuenta. Ya luego cuando trabajemos los triángulos rectángulos van a entender un poco más a qué hace referencia esta altura. ¿Listo? El perímetro, entonces, ¿cuál va a ser el perímetro? Una pregunta. Cuéntame. ¿Por qué se divide sobre 2 y no sobre otro número? Listo. Esto hace parte de que básicamente lo que nosotros hacemos con un triángulo, ya te voy a mostrar, mira. Digamos que yo tengo acá un cuadrado. Entonces voy a hacer un cuadrado perfecto. 3 acá arriba y 3 acá abajo. Espérame, ahí dice 3, no, me falta 1. Espera que eso quedó horrible. Entonces acá 3, listo, ahí está. ¿Cuál es el área de mi cuadrado? Base por altura, ¿cierto? Va a ser la medida de la base por la de la altura, o bueno, lado por lado. Pero, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es esta medida de acá, mira. Si yo cojo el cuadrado y lo parto en la mitad, ¿qué me quedan? Dos triángulos, ¿cierto? Entonces, de ahí nace la ecuación del área del triángulo, que ya no va a ser base por altura, porque base por altura es el cuadrado, pero como un triángulo es la mitad de un cuadrado, entonces por eso lo divido entre 2. ¿Listo? El área de esta parte va a ser base por altura sobre 2. El de esta parte, el del triangulito. Igual el de este, también sería base por altura sobre 2. Cosa de que si yo sumo esas dos áreas de esos dos triángulos, me daría el cuadrado completo. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta, ¿vale? De ahí viene la... Sí. Listo. De ahí viene la ecuacioncita. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a ser el perímetro? ¿Qué va a ser el perímetro del triángulo? Pues como el perímetro como tal en concepto de cualquier otra figura, pues va a ser la medida. Dímelo. Tú nos vas a dar el número, ¿verdad? Obvio. Sí, obviamente. Yo les doy las medidas para que ustedes hallen. Es que como no lo había hecho, pues no estoy tan Claro, claro. ubicada, pero ya con esa Siempre. duda creo que ya estoy ubicada. Listo, bien, Majo. No te preocupes. Igual tú sabes que como siempre, ¿no? Si te van surgiendo dudas, puedes ir preguntando, no hay problema. El perímetro sigue siendo exactamente lo mismo, el perímetro es lo mismo para todas las figuras. Bueno, en el círculo nos vamos a encontrar con una definición un poquito, pues no una definición, la definición sigue siendo la misma, pero nos vamos a encontrar con un procedimiento un poco diferente para hallar el perímetro del círculo, pero por lo menos con las figuras que son planas, que tienen líneas rectas, siempre va a ser la suma de sus lados externos. ¿Listo? Siempre. Entonces el perímetro va a ser la suma de los lados externos del triángulo. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá, chicos? Acá lo único que hemos planteado pues son las ecuaciones de área y perímetro por el momento. Uy, esa Majo que está playera. Tan lindas esas gafas. ¿Listo? Entonces, profe. Ahora, bueno, vamos a ver cómo se aplica esto. Vamos a hacer un ejercicio de cálculo de áreas normal. Entonces, vamos a plantear por acá un triangulito. A ver, vamos a plantear un triangulito de ejemplo. Entonces, así, digamos que así. Listo, acá nos hace falta esta línea. Entonces, vamos a calcular el área. Vamos a calcular el área de esos dos triángulos. ¿Listo? De esos dos triángulos. Entonces, pongámosle medidas. Digamos que esto acá mide...
Digamos que este mide 15 metros. Digamos que este mide por acá 538 centímetros, ¿sí? Digamos que esta partecita de acá mide, si este mide 15, pongámosle que este mide 7 metros. Y acá podría medir 10 metros, digamos. ¿Listo? Entonces, a ver, un momento, que creo que puse esa medida mal. No, pongámosle otro cerito acá. Acá otro cerito. ¿Listo? Entonces tenemos ese triángulo que vamos a hacer, digamos que este es el triángulo A y este es el triángulo B. ¿Listo? Vamos a hallar primero el área de A, luego vamos a hallar el área de B y luego vamos a hallar el área completo del triángulo. Acá nos hace falta la altura, ¿no? Entonces pongámosle que de altura tiene 11 metros. ¿Listo? Entonces primero vamos a hallar el área del triángulo A. ¿Listo? Entonces ya sabemos que va a ser base por altura sobre 2. ¿Sí o no? Entonces eso quiere decir que va a ser base. ¿Cuál sería la base en mi triángulo A? 7. 7 metros. 7 metros. Por la altura, ¿cuánto sería la altura? 15 metros. No, no. Recuerden la característica de la altura, ¿no? 11. 11. 11. Exactamente. Recuerden que las alturas siempre van a ser perpendiculares a la base. Entonces van a ser en línea recta. Estos son lados. Entonces va a ser 11 metros. Y finalmente esto va dividido entre 2. ¿Listo? Entonces 7 por 11 pues es 77. Dividido 2. Me va a dar 38.5. ¿Qué unidades le pongo? Majo, ¿qué unidades le pongo? Majo Casas, sí señoras, con su merced. ¿Qué unidades le pongo a esa área? ¿Unidad? ¿Y qué unidad de medida le pongo acá a la respuesta? 38.5, ¿qué? 5. Las unidades de área, unidades de área, unidades de área. A ver, Luis, cuéntame, ¿qué unidades le pongo? Cuéntame, Dani. ¿Qué unidades le pongo? Metros cuadrados. Metros cuadrados. María José Casas, hágame el favor, se concentra. Recuerden, chicos, que No, profe. Hágase. Recuerden, chicos, que las áreas, como son superficies, siempre van a hacer sus medidas de longitud al cuadrado. En este caso, como estamos trabajando con metros, que es el sistema internacional, pues van a ser metros cuadrados, pero podrían ser centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, pulgadas cuadradas, bueno, cualquier unidad de área siempre va a ser al cuadrado, ¿listo? Va a ser una unidad de longitud ¿Profe? al cuadrado. Dime. Qué pena, es que me sacó el internet, entonces no entendí. Sí, muy bien el procedimiento del área, entonces. ¿Lo Listo. puedes volver a repetir, por favor? Claro que sí. El área, pues ya sabemos que el área de todos los triángulos va a ser base por altura dividido 2. ¿Listo? Acá estamos hallando el área de A de este primer triangulito. Entonces decíamos que iba a ser nuestra base por la altura dividido 2. La base en este caso son 7 metros. La altura son 11. Recuerden que la altura es la vertical siempre. Entonces van a ser 11 dividido 2, ¿no? Dividido 2 por la ecuación. Entonces, 7 por 11 me da 77. Dividido 2 es 38.5. ¿Qué unidades le pongo? Metros cuadrados. Es importantísimo las unidades. No podemos dejar la respuesta así sola. Porque 38.5, ¿qué? O sea, si yo no le pongo los metros cuadrados, no estoy hablando de nada. De nada, de absolutamente nada. Ni siquiera de manzanas, ni de absolutamente nada. Debo colocar 38.5, ¿qué?
segundos, kilómetros, metros cuadrados, bueno, las unidades de medida son las que le dan sentido al número, ¿listo? Sin las unidades de medida el número es un número cualquiera, en cambio ya con las unidades yo ya sé de qué estoy hablando, ¿listo? Ahora, vamos a hallar el área del triángulo B. ¿Listo? Entonces es lo mismo, base por altura dividido 2. Entonces esto va a ser, la base es, ¿de cuánto? En este caso, 10. 10 metros. Por la altura, ¿cuánto mide la altura? 11. 11 también, si se dan cuenta, comparten la misma altura. Entonces va a ser 11 metros dividido 2. ¿No? Entonces 10 por 11, ¿cuánto me da 10 por 11? Majo, ¿cuánto da 10 por 11? 15. Ay, 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 ay. Vea, se fue Majo. Profe, pero ¿Qué dirás? ¿Qué? ¿Solo yo? ¿Solo yo hoy? La cogió contra mí. Listo. 10 por 11. ¿Cuánto nos da 10 por 11? ¿Quién dice? 110. Listo. 110 dividido 2 nos va a dar. Entonces, 110 dividido 2 nos da 55 metros cuadrados, ¿no? Si se dan cuenta, chicos, pues evidentemente el área va a ser mayor del triángulo mayor, ¿sí? Ocupa mucho más espacio. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Ahora lo que vamos a calcular finalmente va a ser, bueno, si yo quiero saber el área del triángulo total, ¿qué creen que debería ser? Sumarlos. sumarlos. Exactamente. Lo que debo hacer es sumarlos. Ay, pasó acá. Entonces el área total va a ser igual a el área de A más ¿Me el área. puede, Dime. puede decir el resultado? Claro, dime cuánto da eso. 93,5 Listo. centímetros cuadrados. ¿Cuánto? 93,5 Listo. ¿Y qué unidades? centímetros cuadrados. No, ¿cuáles centímetros? Metros. Metros cuadrados. Mira que estamos Perdón, acá profe, metros cuadrados, con metros cuadrados. Eso, metros cuadrados. Mira que acá estamos trabajando en metros cuadrados. Entonces la respuesta nos da en metros cuadrados. Ahí ya tenemos el área total. Ahora vamos a calcular el perímetro. Entonces este me lo voy a llevar para el otro ladito. Bueno, ¿alguien falta por tomar estos apuntes? Falta yo. Listo. O pues si quieren entonces más bien saben qué voy a hacer. Les envío ahorita pantallazo en el ¿listo? En el grupo. Sí, profe, por favor. Eso. Si yo les envío el pantallazo para que, pues para que podamos agilizar. Ay, qué boba. Lo copié y lo pegué acá mismo. Listo. Entonces, tenemos ese triángulo, ¿no? No nos hace falta calcular, vamos a calcular el perímetro de todo el triángulo. ¿Listo? Entonces, el perímetro total. ¿Qué creen que será lo primero que yo debo hacer antes de para calcular ese perímetro? ¿Qué intuyen ustedes? Creo que el lado que está en centímetros lo deberías convertir a metros. Pasar el de centímetros a metros. Exactamente. Lo primero que yo voy a hacer antes de realizar cualquier operación de este tipo es observar si yo tengo las mismas medidas la misma medida de longitud. Si yo me doy cuenta que tengo algo diferente, de una primero hago ese cambio. ¿Listo? Entonces vamos a convertir primero este 5.380 centímetros en metros. Entonces, bueno, ya saben, entonces yo acá planteo centímetros, no importa si pongo primero centímetros o metros. Voy a poner acá primero metros. Lo importante es que cada datico yo lo coloque debajo de la columna que debe ser. Metros, centímetros. Permítanme un segundo, chicos.
Listo. Entonces, vamos a plantear la equivalencia, ¿no? 1 metro, ¿en dónde pongo 1 metro? Pues acá en los metros. 1 metro. ¿Equivale a cuántos centímetros? 100. Eso, a 100. A 60, dice por ahí Sarita. A 100. Muy bien. Entonces, vamos a transformar, vamos a convertir los 5.380 centímetros. Entonces, ¿en dónde los pongo? En los centímetros. En los centímetros. Ya Centímetros. ¿Los exactamente. centímetros? Muy bien, los pongo debajo de los centímetros. Acá. 5.380. Y pues la X va a estar en los metros porque finalmente esa es mi incógnita, ¿no? Esa es mi duda. Entonces acá ya tengo planteado mi regla de 3. Voy a pasar entonces a solucionarla, ya saben cómo se hace. Multiplicamos por acá y dividimos por el del frente. ¿Listo? Esto multiplica y esto divide. Entonces va a ser 5.380 por 1 dividido 100. Entonces, pues 5.380 por 1 me da 5.380. Dividido 100 me da ¿cuánto? 53,8. 53,8. ¿Listo? ¿Qué unidades le pongo? Laurita Restrepo, a ver, Metros. Laurita. Ah, ustedes sí no dejan escuchar a los otros. Listo, metros. ¿Listo? Ahí nos va a quedar. ¿Vale? Ahí ya pasamos de centímetros a metros. Ahora sí ya podemos hallar el perímetro. Recuerden que para hallar el perímetro, pues es la suma de sus lados. Entonces eso quiere decir que va a ser este lado de acá, o sea, 15 metros, más este lado de acá, ¿que cuánto mide? ¿Cuánto medía este? 53,8 metros. 53. 53,8 metros, muy bien. Recuerden, todo debe estar en la misma unidad de medida para realizar esta suma. Si yo no tengo la misma unidad, yo no puedo sumar eso. Más estos de acá, entonces van a ser más 10 metros más 7 metros. Y eso me da, ¿cuánto me da eso? 85,8. 85,8, ¿todos concuerdan? ¿O alguien le dio diferente? Todos concuerdan entonces. Listo. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo lo del área y perímetro de los triángulos. Tener en cuenta que ya saben, la altura siempre va a ser la vertical y que fundamental, eso sí, no solo para los triángulos, sino para todas las medidas, siempre en geometría y en todo. Siempre para poder operar cosas, yo debo tenerlas en la misma unidad de medida. Si yo no tengo las mismas unidades de medida, no puedo realizarlo. Entonces, si yo estoy trabajando con longitudes, debo darme cuenta que la medida de longitud que yo esté trabajando sea exactamente la misma. Si va a ser todo en centímetros, pues todo en centímetros, o si voy a tener todo en metros, todo debe estar en metros. Generalmente, si tenemos la posibilidad de convertir todo a metros, siempre va a ser mejor tener todo en metros. ¿Por qué? Porque es la unidad del sistema internacional. ¿Listo? No quiere decir que si pasan todo a centímetros está mal, no quiere decir eso, pero siempre va a ser mejor, es más recomendable tener todo en las unidades de metros, porque siempre va a ser mejor utilizar las medidas internacionales, ¿sí? Igual que, por ejemplo, cuando midan tiempo, el tiempo siempre es mejor presentarlo en forma de segundos, porque el segundo pues va a ser la unidad internacional. Y así, en cada una de las medidas que vayamos a tener, que ustedes vayan a tener, siempre es mejor tenerlo en sistema internacional. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Listo. Entonces voy a